Buenas noches, Tamara Guerra, alias Mami. Este es un video para biología y, y te voy a hacer una serie de preguntas, Mami. Ok. Pregunta número 1. Mami, ¿tú consideras que la falta de educación sexual por parte de los padres hacia los hijos influye en los embarazos precoces? Sí, absolutamente. ¿Por qué? En la medida en que los hijos no tienen educación, no saben nada. A ver, si en la casa no les enseña acerca del sexo y acerca de lo que es, las consecuencias que tiene, sobre todo una personita adolescente que le están aflorando todas sus hormonas, obviamente la curiosidad lo va a llevar a buscarla en otra parte, y buscar ese tipo de información en otra parte puede hacer que estas personitas entonces busquen la información equivocada. Yo considero que es fundamental que los padres le hablen a sus hijos acerca del sexo, sin tabú, sin estar cohibiéndose, y entendiendo el sexo como algo natural, normal en el ser humano. ¿Cómo crees que se pueden prevenir los embarazos en adolescentes? Pues con mucha educación sexual. En la medida en que los padres le puedan hablar a los adolescentes acerca de lo que es el sexo de manera libre, de lo que es, sin miedos, en esa medida yo creo que los niños, o los adolescentes más bien, pueden tener la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y si tienen el conocimiento suficiente acerca de lo que es el sexo y acerca de lo que es un embarazo, pues yo creo que ellos mismos sabrán cómo prevenirlo. ¿Consideras que la pobreza del país influye en los embarazos precoces? ¿Por qué? Sí, claro, sí creo. Porque para mí la pobreza se traduce en falta de educación en todos los aspectos. Entonces, en la medida en que las personas no tienen educación, menos van a saber cómo hablarle a sus hijos. Y pues también que los niños no tienen acceso a la educación, no tienen tampoco a una persona mayor a quien de repente referirse como un profesor o un maestro. Entonces sí creo que influye mucho la pobreza. ¿Cuáles crees que son las principales consecuencias de un embarazo a temprana edad, tanto físicas como psicológicamente? Pues físicamente, en un embarazo a temprana edad creo que tu cuerpo no está desarrollado para un embarazo. Cuando hablas de una niña de 15, 14, 13 años, su cuerpo no está desarrollado para un embarazo. Entonces, de alguna manera u otra, sí va a tener unos cambios, su salud pues se ve afectada. Además que dicen que la edad correcta o la mejor edad para tener un hijo es como entre los 22 y los 26 años. Entonces imagínate, tu cuerpo físicamente todavía no está preparado y puedes tener algún tipo de problemas de salud. Psicológicamente, pues claro, es una niña que va a tener un bebé, es como que jugara con sus muñecas. A esa edad las niñas tienen que todavía jugar, no tienen que estar cuidando niños. Entonces psicológicamente puede pasar que pues ayude mucho a madurar muy rápido, pero también le vas a quitar, quieran o no, muchas etapas de la vida que necesariamente un ser humano tiene que pasar. Ellas las van a saltar todas porque pasan de ser una niña a ser unas madres, y ya esa es una etapa diferente. ¿Por qué crees que un país tan desarrollado como Estados Unidos tiene una alta tasa de embarazos precoces? Porque no hay educación sexual. Es decir, muchas veces vemos Estados Unidos, un país tan desarrollado como Estados Unidos, como que hay una libertad sexual, digámoslo así, para los adolescentes, en el sentido en que un adolescente es libre de tomar sus decisiones con su cuerpo. No es que en otros países no lo sea, sí lo es. Lo que pasa es que por esa misma razón pasa lo mismo que cuando no hay educación o cuando hay tabú. Es todo tan abierto que los padres, me parece, que dejaran como abiertas las posibilidades, o que los niños se enteraran del sexo en otras partes. Tampoco hay educación sexual en su casa. Es que
todo se basa en eso, todo se basa en que tengas unos padres que sepan conversar contigo libremente, sin miedo y sin tabú. En una sociedad como la estadounidense, donde todo es abierto, donde todo es relajado, en ese sentido, pues, tampoco los padres le hacen mucho caso. Y obviamente tienen que venir los embarazos precoces. Pasa lo mismo que cuando hablamos de países o cuando me haces la pregunta de la pobreza. Es que digamos que no se trata de desarrollados o subdesarrollados, se trata de la parte de educación. En la medida en que nosotros como padres podamos educar a nuestros hijos, pues vamos a tenernos por lo menos asegurados que ellos van a tener el criterio suficiente como para saber tomar sus propias decisiones. Hola, buenas tardes, Libardo, alias papá. Ajá. ¿Consideras que la falta de educación sexual por parte de los padres hacia los hijos influye en los embarazos precoces? Sí. ¿Por qué? Porque los papás están mal acostumbrados a esperar a que a los hijos se los eduquen absolutamente todo en el colegio, lo cual está malo. Sobre todo en algo tan delicado como la sexualidad. Si los padres no tienen la confianza suficiente con los hijos para explicarles qué pueden, qué no pueden, qué está bueno y qué está malo, pues no pueden esperar que en el colegio les enseñen ese tipo de cosas. ¿Cómo se pueden prevenir los embarazos en adolescentes? Bueno, partiendo precisamente de la comunicación en casa, teniendo la confianza suficiente para que en este caso tú como mi hija sepas cuáles son las consecuencias de un embarazo a temprana edad. ¿Consideras que la pobreza del país influye en los embarazos precoces? ¿Por qué? Sí influye, principalmente, primero por la falta de recursos económicos para planificar, comprar pastillas anticonceptivas. Primero ir a un médico para ver cuál es el mejor método anticonceptivo o poder comprar un condón, etc. Lo otro es, desafortunadamente, en nuestros países, la pobreza está ligada a ignorancia, y esa ignorancia de no saber qué es lo que va a pasar hace que haya una tasa de embarazo demasiado alta. Consecuencia física, pues puede traer problemas para la adolescente embarazada. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya se desarrolló, como se dice, el cuerpo no está lo suficientemente maduro para aguantar un embarazo. Y psicológico, pues el golpe puede ser que esa persona tenía sueños, tenía aspiraciones, quería estudiar, de pronto quería convertirse en un profesional, y la mayoría de las veces al tener un niño a cargo, esas personas no pueden hacer lo que tenían pensado hacer para surgir en su vida. ¿Por qué crees que en un país tan desarrollado como Estados Unidos tiene una alta tasa de embarazos precoces? Porque el hecho de que sean desarrollados no los exime. ¿En qué sentido? La familia estadounidense no es como la típica familia latina que es unida, que viven reuniéndose, etcétera, etcétera. El estadounidense es demasiado despegado de los hijos. Esa falta de apego hace que los niños y los adolescentes estén buscando cosas que no se le han perdido por fuera de su casa. Y precisamente la falta de confianza con los papás, que no han conversado con ellos nunca, hace que estén buscando respuestas o experiencias nuevas y pueden llegar a crear esa tasa altísima de embarazos adolescentes. Nieves, prima, ¿tú consideras que la falta de educación sexual por parte de los padres hacia los hijos influye en los embarazos precoces? Sí, porque la educación sexual debe ser un tema abiertamente conversado en la casa, y si los papás y las mamás no hablan con sus hijos acerca de ese tema, pues probablemente lo aprendan en la calle y pues cometan errores como salir embarazados, porque no tienen la información completa probablemente. ¿Cómo crees que se pueden prevenir los embarazos precoces? Con educación sexual en la casa de parte de los padres, donde le enseñen principios, valores y pues le hablen abiertamente a los adolescentes sobre el tema para que
tengan la información necesaria y no lleguen a los embarazos precoces. ¿Cuáles crees que son las principales consecuencias de un embarazo a temprana edad, tanto física como psicológicamente? Bueno, físicamente su cuerpo va a cambiar, pero por ser niñas aún no están preparadas para todos esos cambios que conlleva estar embarazada. Pueden presentar complicaciones cuando tengan el parto y pueden quedar sufriendo de enfermedades o algo así porque su organismo no está para que a temprana edad tengan un bebé, estén embarazadas. Psicológicamente, pues muchos sueños se truncan porque tienen que ser mamás, una niña, tienen que cuidar a otro niño y eso psicológicamente pues, va a afectar su desarrollo. Se van a sentir frustradas, tristes, porque sus compañeros van a estar logrando cosas que ellas no. ¿Consideras que la pobreza del país influye en los embarazos precoces? No, porque tú puedes ser pobre, pero si tienes una buena educación en casa, donde te enseñaron valores, principios y te hablaron claramente sobre el sexo, pues tienes herramientas para no quedar embarazada. No quiere decir que porque eres pobre ya estás condenado que vas a salir embarazada siendo una niña. No, todo va en la educación en la casa. ¿Por qué crees que un país tan desarrollado como Estados Unidos tiene una alta tasa de embarazos precoces? Porque los papás no le prestan atención a sus hijos, no le dan la suficiente educación en casa y creen que eso lo pueden lograr en el colegio y no siempre es así. Entonces, obviamente, no tiene nada que ver que sea desarrollado el país o no, es simplemente que en casa no le dan la suficiente atención.